¿De qué trata esta sesión? Bueno, ¿cómo es que ya los datos han pasado a ser el boom, ¿no? De ser el nuevo petróleo para las organizaciones, a formar parte del running, del día a día? Hoy ya no hablamos mucho de, oye, quisiera un proyecto de analítica, sino tengo un proyecto de analítica y necesito, pues, darle continuidad, necesito actualizarlo, necesito que se automatice mucho más, necesito integrar otras fuentes de información, necesito dar un paso adelante, ¿sí? Estamos ya en ese mundo, vamos a llamarlo intermedio, y en promedio, claro está, habrá empresas que recién estén iniciando, habrá empresas que tengan todo esto mucho más avanzado, pues dentro de este mundo tecnológico. Bien, entonces son libres de preguntar por el micrófono, pueden escribir por el chat, Johnny, ¿qué tal? Ahí los estoy leyendo constantemente. El objetivo es poder hacer sinergias. Si por ahí esta es tu primera clase de data, genial, vas a poder comprenderla también. Entonces, quien les habla es Renzo Roca. Para resumir brevemente lo que ya mencionó Naomi en mi presentación, yo soy ingeniero empresarial y cuento con una especialización en el mundo de los datos. ¿Sí? De más está decirles que es un máster, un par de diplomas y temas por el estilo, pero básicamente durante los últimos ya 9 años me he venido desarrollando como consultor en el mundo de los datos. ¿Cuál es la versatilidad que me han dado estos 9 años? Que he pasado por diversas empresas y diversos sectores y áreas. Entonces conozco de todo un poco, ¿sí? Un poco de la actualidad. Actualmente estoy trabajando en el área de riesgos, persona, para el Banco de Crédito del Perú, bien, y también para lo que es YAPE. Y bueno, frente a lo que es el sector académico, siempre me he desarrollado como docente de esos 9 años, 5 de ellos, donde pues dicto actualmente en Centrum PUC y en Level Learning Center principalmente. Entonces, a partir de ello, ¿no? Les voy a contar un poco la historia, ¿no? El mundo de los datos y cuál es la actualidad del mismo, ¿sí? Para poder estar ubicados en tecnologías, en componentes, en software, en hardware, que hoy en día pues constantemente está siendo visto, se está nombrando y quizás en una reunión muchas veces nos llegamos a sentir cortos de qué es o de qué hablan, a qué se refieren, etcétera. Vamos a partir, bien, del punto inicial, toma de decisiones. Todo parte desde aquí. Si el mundo de los datos empieza a ser o a tomar mayor relevancia porque se empiezan a utilizar los datos para tomar decisiones. Y de hecho, esto se ha venido haciendo pues siempre, ¿no? A partir de la experiencia que uno gana, a partir básicamente de la historia que uno recauda, empieza a tomar decisiones, ¿no? Por sabiduría, por conocimientos, etcétera. Pero constantemente tenemos una línea paralela, la cual es la tecnología, ha ido evolucionando, ¿no? Ya la tecnología se encarga de gestionar o de, mejor dicho, crear las bases de datos y de esta manera, pues esta toma de decisiones, no quiero decir se automatiza, pero sí se sistematiza, ¿bien? En este mundo tecnológico. Entonces, en resumen, nosotros vamos a tomar dos tipos de decisiones en nuestro día a día. Las decisiones dolorosas, que seguro son las decisiones que nosotros vamos a querer evitar, ¿sí? Aunque sean las más difíciles de tomar, incluso o inclusive una incorrecta, es mejor que ninguna decisión. Y la otra es las decisiones acertadas. Solo podemos tomar decisiones acertadas si sabemos cómo interpretar y analizar los datos. Entonces, si nosotros queremos buscar el éxito, que es lo que naturalmente vamos a buscar, vamos a tener que apalancarnos de tecnologías de información, como las bases de datos, las cuales nos permitan interpretar y analizar los datos para obviamente tener una decisión acertada. Y ahí nace todo, ¿sí? Es aquí donde tenemos la importancia de la gestión de la información. Ahora, quiero tomar decisiones basadas en datos para tomar buenas decisiones. Pero ¿cómo lo hago? Tengo datos desarticulados por toda mi empresa. Tengo sistemas, tengo bases de datos, pero ¿cómo hago que todo esto se centralice, que sea auditable, que sea seguro, que pues también no tengas un tema de, vamos a llamarla
constancia operativa o seguridad operativa y no se caiga cuando alguien haga alguna consulta. Bien, entonces empieza la importancia de la gestión de la información, que es, se define como el conjunto de diversos procesos que tienen objetivos, pues diferentes actividades orientadas a la generación, coordinación, almacenamiento, conservación, búsqueda y recuperación de la información, tanto de manera interna como externa. Bien, entonces empieza a haber no una cultura del dato, pero sí una cultura tecnológica, donde empezamos a darle importancia al software y también a lo que pues se almacena dentro de él. Oye, hay que invertir en backups, hay que invertir en tener nuestros propios servidores. Bien, hay que invertir en este caso en tener una infraestructura la cual aguante todas las operaciones de nuestra empresa. Esto nuevamente es un preámbulo, ¿no?, a la actualidad del mundo de los datos. Y justo frente a ello es que empieza o se empieza a hablar del ecosistema de información en las empresas. Dentro de las empresas, nosotros pues vamos a encontrar diversos software, ¿no? Diversos programas o sistemas, como los quieras llamar, los cuales van a encargarse de pues formar parte de algún proceso empresarial. Por lo general, una empresa, ¿sí?, tiene cuatro grandes divisiones: la división de finanzas, la división comercial, la división de recursos humanos y la, pues, división operacional, ¿no?, donde está también la cadena de suministro, conocida como supply chain. Entonces, vas a encontrar diversos sistemas, aplicaciones, desarrollos móviles, apps, entre otros, principalmente partidas por estos core que te acabo de comentar. Bien, que justo son los de ahí, ¿no? En ventas, por ejemplo, vas a encontrar un sistema llamado CRM, donde permite gestionar las cotizaciones, ver los leads, ver también la tasa de convertibilidad. En recursos humanos vas a encontrar sistemas de gestión de planilla, boletas, vacaciones. En finanzas vas a contar con un ERP, bien, que permite gestionar todo lo que es como tal los estados de resultados, los cuadros contables, entre otros. Y en procesos, los famosos ERPs, ¿no?, que tienen inclusive diversos módulos. Pero, ¿qué es lo más importante? Es darnos cuenta de que lo que nosotros vemos o interactuamos es el front, es la parte de usuario. Pero hay que entender, sobre todo si no somos de sistemas y no tenemos experiencia en el mundo de los datos, que existe el back, ¿bien? Lo que está atrás en este caso, la aplicación, que es la fuente de información. La fuente de información es básicamente la base de datos, ¿no? La fuente de información son aquellas bases las cuales se encargan de gestionar, tratar, actualizar los datos para que luego sean consumidos por diversas aplicaciones de negocio. Y de acuerdo a la empresa, vas a encontrar empresas grandes, pequeñas, ¿no?, pymes, ¿bien? Vas a encontrar tipos de fuentes de información. Obviamente las empresas un poco más desarrolladas van a tener una base de datos, ¿no? Esta puede ser Oracle, puede ser SQL Server, puede ser una MariaDB, ¿no?, MongoDB hoy en día, o también puedes encontrar, ¿por qué no?, Excels, CSVs, archivos planos que forman parte de la operación. Puede que toda tu información esté en una página web, etcétera. Entonces, hay diversos tipos de fuentes de información que están detrás de la aplicación. Si queremos empezar a darle nombre propio a cada una de las aplicaciones, por ejemplo, en ventas tienes a Salesforce, tienes a Monday CRM, a Dynamics de Microsoft, a Zoho, bien. En finanzas y operaciones tienes a los ERPs como SAP, bien, R13, Infor, TMA, hoy en día muy famoso el Odoo, ¿no? En desarrollos externos, aplicaciones web, aplicaciones mobile, software a medida. Y también tienes los tradicionales, que es pues un Excel, un CSV, un archivo plano, el cual forma parte
bien, de la gestión de información dentro de tu organización. Ya sabes que esto puede ser formal, no formal, dependiendo de, pero es básicamente a lo que hacemos referencia. Entonces, tienes diversos sistemas, por detrás tienes fuentes de información y nosotros vamos al corazón, ¿no? El corazón es básicamente tomar decisiones informadas basadas en datos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder conectarnos a todas estas fuentes de información de los diversos sistemas de mi empresa y poder tomar una decisión informada? Poder tomar una decisión realmente la cual tenga éxito, ¿no? Y no sea una decisión, según lo que hemos visto, dolorosa, sino una decisión acertada, la cual me permite duplicar las ventas, duplicar mi margen bruto, duplicar mi ganancia, bien, reducir mis costos, mejorar mis tiempos, elevar, en este caso, la satisfacción de mis clientes, de mi personal interno, bien. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Toda esa información está aquí. Bueno, gracias a la gestión de la información, es que nace el famoso Business Intelligence o inteligencia de negocios. El Business Intelligence o inteligencia de negocios no es algo nuevo, ¿no? Ya tiene más de 30 años en el mercado. Es más, ya, bueno, creo que cuando empecé a dictar tenía 30, ya nos vamos ya para los 35, 38 años en el mercado. ¿Ok? ¿Qué nos hablan sobre la gestión de la información? El objetivo de una correcta gestión, bien, de la información es generar conocimiento. Para ello, debemos tener presentes las definiciones, las cuales son, pues, base de. Todo lo que tú tienes en tu fuente de información, por defecto, es un dato. ¿Qué es un dato? Es un registro, te dice aquí, que genera justamente una fuente de información. Luego, tienes la información per se. ¿Qué es la información? El conjunto de datos relacionados e interpretados. Es decir, ya no está el registro solo, sino pertenece, por ejemplo, a una tabla de información, la cual habla de algún concepto. Ventas, ¿no? Stock, em, no sé, pasivos, activos. ¿Bien? Entonces ya empiezas a encontrar cierta información analizable. Y luego vamos a llevar todo esto a conocimiento. El conjunto de información ya desarrollada, entendida, bien, comprendida, la cual nos permite prever y planificar. Entonces, en conjunto, todo ello, la acción de llevar datos, información a conocimiento, es lo que hace que nazca el famoso Business Intelligence o inteligencia de negocios. La habilidad de transformar tus datos en información y la información a conocimiento. ¿Para qué? Para agilizar el tiempo en cuanto a la toma de decisiones. Bien. Y el BI no es algo nuevo. El BI ya es una tecnología, vamos a llamarla inclusive, que en muchas empresas está en obsolescencia, ¿sí? El BI o la inteligencia de negocios, nos dicen, es el proceso o es el conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que facilitan la obtención rápida, sencilla, de los datos provenientes de los sistemas de información para el análisis de interpretación. ¿Qué es el BI en la parte práctica, ¿no? Porque en la parte teórica te queda claro que es la habilidad de transformar datos a conocimiento, pero para hacerlo nosotros nos apalancamos de un flujo técnico, el cual tiene como resultado justo lo que tú estás viendo en pantalla, el famoso Data Warehouse. ¿Qué es el Data Warehouse? Es una nueva base de datos, o sea, de todas las fuentes de información que tú tienes, bases de datos, no base de datos, ¿bien? Vas a crear una nueva base de datos, espejo, donde vas a tener toda esta información, pero toda esta información va a pasar por un flujo técnico, el cual pues está partido en el roadmap para la analítica de datos. No es que sea un espejo tal cual, ¿sí? Inicialmente puedes empezar a entenderlo como un espejo, pero este espejo tiene trabajo de por medio, trabajo que ayuda a que la información tenga calidad, a que la información se enriquezca de otras fuentes, sea segura, estable, entre otros. Y para ello vamos a pasar por cada una de las fases del roadmap. El primer punto es el punto de ETL, ¿sí? ¿Qué es ETL? Extracción, transformación y carga de los datos. Entonces,
Cuando hablamos de ETL, estamos hablando que vamos a extraer la información de SAP, de Dynamics, bien, de todas las fuentes de información y software que hemos hablado, páginas web, aplicaciones móviles y demás, para luego transformar la data. ¿A qué me refiero cuando menciono la palabra transformar? Transformar básicamente habla de agregar calidad, de enriquecer el dato. Bien, lo limpio, si puedo, le agrego más valor a partir de otras fuentes y luego lo voy a cargar, ¿sí?, al Data Warehouse. Cuando voy a cargarlo, en este caso al Data Warehouse, la información va a estar más limpia, va a estar lista, pero no va a conversar entre sí, porque si recuerdas, tenemos información de distinto tipo, ¿no? Ventas, finanzas y operaciones, datos externos, datos tradicionales. Entonces, ¿cómo hago que mi Salesforce converse con SAP? ¿Cómo hago que Dynamics converse con R13? ¿O cómo hago que el Excel converse con las aplicaciones mobile y web que tengo dentro de mi organización? Entonces, el arte de hacer conversar estas fuentes de información, justamente, pues se le conoce como modelar, el modelamiento de datos. A través de un esquema físico y lógico, empezamos a darle estructura a nuestros datos, donde lo principal, y para esto voy a retroceder hasta la lámina 1, es tomar una decisión acertada. ¿Y por qué retrocedo hasta la lámina 1? ¿Será necesario? Sí, porque todo parte de la primera lámina. El punto inicial, la toma de decisiones. No es que yo modele por modelar, no es que yo haga que las diversas fuentes de información conversen por conversar, no. Yo lo hago de acuerdo a algún requerimiento. Este requerimiento es justamente el requerimiento de negocio. ¿Qué preguntas de negocio o qué preguntas, mejor dicho, se hacen negocio? ¿Qué preguntas quiere responder? ¿Cuánto vendo de forma diaria, mensual, trimestral? ¿Cuál es mi crecimiento anual, trimestral? ¿He vendido más que el mes anterior? ¿Cuál es mi rentabilidad? ¿Cuál es mi ROI, mi ROE? Diversos indicadores comerciales, financieros, de GDH, bien, que van a formar parte de, pues, el modelamiento. Por eso es que el modelamiento tiene dos puntos aquí, que es el esquema, que es el esquema de modelado y también la gestión o, mejor dicho, la generación de métricas. Bien, entonces, un punto importante, el cual te quiero comentar, es que para el ETL, y en este caso para el modelamiento, hay herramientas especialistas, ¿sí? Y de hecho lo voy a ir colocando en el chat. Vamos a hacer dos líneas paralelas, ¿sí? Vamos a hacer la línea paralela del mundo de la analítica de datos y vamos a hacer la línea paralela del analista de datos, para que todo esto pueda quedar, pues, mucho más claro. A ver, vamos a abrir un Excel mejor. De hecho, les comento que estamos para aperturar un nuevo curso de Excel en Level Learning Center, justo que habla, ¿no?, de la analítica de datos en Excel. Es muy diferente a aprender Excel básico, intermedio y avanzado. Ya tiene un roadmap mucho más analítico, mucho más de usar Power Query, mucho más de usar Power Pivot, entre otros. Entonces, hay dos líneas, la línea de data y la línea del analista de datos. El analista de datos puede ser una persona de recursos humanos, puede ser una persona de finanzas, puede ser una persona de comercial, ¿no?, etcétera, operaciones y demás, ¿sí? Para dejarlo un poco más claro. Está, ya, ahí estamos, ¿no? Entonces, les comentaba que yo iba a colocar algunas herramientas de ETL por acá. Entonces, aquí en la parte superior, vamos con la primera fase, la cual es la herramienta de ETL, ¿no? ETL es extraer, cargar, bueno, transformar y cargar la información.
¿Ok? Entonces, ¿a quiénes tienes aquí? A Pentaho, ¿bien? Tienes a SIS de Microsoft, tienes a Audi. ¿Tienes más herramientas? Sí, tienes a muchísimas más herramientas. Pero estas son las más conocidas. Pentaho, que es open source, SIS, Audi de Oracle, las cuales se van a encargar de transformar, es decir, limpiar tus datos, se va a encargar de aumentar la calidad, enriquecer la información. Todo esto bajo un enfoque de automatización, ¿no? Bien, esta es la primera parte. Luego, puedes darte cuenta que hay modelamiento. Entonces, modelamiento está por acá. Ya sabes que modelamiento incluye generar relaciones y KPIs, ¿no? Si quieres verlo más general, indicadores de gestión. Bien, porque hoy en día también a los KPIs, en un contexto de agilidad, se le conoce como OKR, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí también vas a tener herramientas especialistas. Por ejemplo, tienes a Power Designer, tienes a Erwin Data Modeler, los cuales te van a permitir generar modelos físicos y lógicos, ¿no? ¿Por qué he puesto un espacio acá? Porque el ETL, ¿no? Extraes, transformas, cargas. ¿Dónde cargas la información? Lo cargas en una base de datos. Y lo voy a pintar ese color. Esta base de datos es el famoso Data Warehouse, ¿sí? Que es pues una base de datos que puede ser también, en este caso, Microsoft SQL, Oracle, puede ser Netezza de IBM, entre otros. Bien. Y luego viene la parte de modelamiento. Vamos a poner por acá. No, luego viene la parte de visualización. ¿Sí? Vamos a. Este sí es más corto. Entonces, los datos que hemos extraído de diversas fuentes, ¿no? Acá tú tienes tus fuentes, que son bases de datos, son Excels, son páginas web, etcétera. ¿Sí? Pasan por un proceso de automatización donde se extrae, transforma, cargas a una base de datos llamada Data Warehouse y en este caso con el modelamiento, bien, de hecho para ser un poco más exactos, vamos a colocar aquí, tienes un producto, ¿sí? Vamos a llamarlo, sí, es una base de datos más, es un esquema llamado Datamart. ¿Qué diferencia un warehouse de un Datamart? El Datamart es más específico. Entonces aquí vas a tener un conjunto de tablas que responden, por ejemplo, a recursos humanos, ¿bien? Un conjunto de tablas que responden a finanzas, comercial y operaciones, ¿no? Bien. Y de una vez tengas todo este conjunto de tablas ya limpias, con calidad, enriquecidas, ya con relaciones, ya también seguro de que responden a las preguntas de negocio mediante los indicadores de gestión, vas a explotar toda esa información, ¿no? Le vamos a poner explotación de información. Y acá tienes diversas herramientas, como por ejemplo la conocida Power BI, ¿no? Tienes en este caso a Tableau, que pues quiero comentarles que también estamos prontos a aperturar nuevamente una nueva edición del curso de Tableau, ¿no? Una herramienta que es líder en el mercado junto a Power BI, ahora recientemente comprada por Salesforce, pues ha potenciado mucho más sus capacidades de self-service. MicroStrategy y muchas otras, ¿no? Click también y demás. Bien, entonces, en un mundo de los datos, que voy a aprovechar en hacerle zoom, los especialistas trabajan con estas herramientas. Obviamente tienes ventajas, ¿no? Porque son herramientas especialistas como tal. Bien, pero ¿qué pasa?
En los últimos 7 años ha venido esta herramienta llamada Power BI, ¿no? Que está en negrita aquí, la cual ha hecho que, de cierta manera, se descentralice el BI, ¿sí? Se hace más de autoconsumo, conocido en inglés como self-service, y le ha dado la opción al usuario de negocio de poder hacer BI, pero no es un BI especialista, ¿sí? Es un BI más acotado a un analista de datos de negocio. Los perfiles son distintos. Bien, si tú perteneces a estas áreas, Power BI para ti puede ser todo, porque para ETL tienes a Power Query. Bien, tu base de datos, entre comillas, porque no es una base de datos, es básicamente un programa, es Power BI Desktop y Power BI Service también. Tu modelamiento lo hace Power Pivot. Tus métricas lo hace DAX. Nuevamente, tu base de datos por acá puede estar en Power BI Desktop y Power BI Service. Bien, y la parte visual, bueno, ya solamente ahora es drag and drop, ¿no? Arrastrar y jalar. Entonces, va a depender, para responder un poco la pregunta de Josué. O sea, si hablamos del mundo de los datos, Power BI solamente es un punto en la parte visual. Pero si tú hablas, oye, yo hago reportes, yo hago analítica, yo soy más de negocio, pero utilizo tecnología, a Power BI puede ser todo para ti. Bien, entonces, antes de avanzar, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Todo bien? Todavía no llegamos al objetivo del webinar, pero ha sido muy buena la pregunta. Todo muy claro, Renzo, muchas gracias. Perfecto. Igual luego les voy a compartir este Excel, ¿sí? No se preocupen por ello. Ok, pero aquí no acaba, ¿no? El roadmap de la analítica. ETL, modelamiento, visualización y ya tampoco es novedoso, pues el usuario de negocio siempre quiere más y va a un mundo de la ciencia de los datos. O sea, a partir de la data que he venido trabajando, voy a querer predecir, ¿sí? Voy a querer, pues, sumarme al mundo de la inteligencia artificial, porque ese es el objetivo, el último escalón dentro de la madurez de la analítica de una empresa. Y para ello, inicialmente, voy a utilizar, pues, algoritmos estadísticos, librerías estadísticas, computacionales, matemáticas, físicas, ¿bien? Mediante lenguajes de programación open source, en este caso como R, como Python, los cuales me van a permitir a través de toda la data histórica trabajada, por lo general de 2 a 5 años, bien, en modelos más robustos pues utilizaremos hasta 10 años de historia, para poder predecir y tomarlo como ventaja competitiva, bien. La ciencia de datos me va a permitir tener certeza a un cierto grado de confianza de qué es o cuál va a ser el comportamiento del consumidor el día de mañana. Claro está susceptible, ¿no? A factores como cualquier otra predicción, pero va a ser de que la estadística de que mi toma de decisión, pues, sea correcta, sea bastante alta. Y luego vamos a seguir a un mundo de, pues, automatización de la ciencia de datos y optimización. ¿Sí? Ya no vamos a predecir a partir de un rol llamado data scientist, ¿no? O científico de datos, sino vamos a hacer de que el computador empiece a trabajar de forma automatizada y optimizada solo. Y es ahí donde aparece el famoso machine learning, ¿bien? O el aprendizaje de la computadora, donde igual con algoritmos, ¿bien? Algunos más complejos que otros, pues va a empezar a analizar tus datos, va a empezar a predecir y a partir de los resultados que tú tengas, vas a empezar a declarar, oye, este resultado es bueno, este es malo, va a empezar a aprender y cada vez va a generar predicciones más exactas.
¿sí? Y así es como hoy en día encuentras pues N cantidad de aplicaciones de inteligencia, bueno, de machine learning, ¿no? Dentro de las empresas. Y todo esto inclusive hasta un paso más adelante, que es la inteligencia artificial. Aquí no estoy hablando de la inteligencia artificial generativa, solo de la inteligencia artificial, que es básicamente el uso de redes neuronales. Bien, a partir del uso del algoritmo de redes neuronales, vamos a saber si algo está bien, algo está mal, y eso te va a permitir, pues, programarlo en N cantidad de acciones. Y es así como el mundo de los datos se ha venido desarrollando durante o hasta los últimos tranquilamente 10 años. O sea, todo lo que te he comentado, bien, vamos a completar el cuadro por acá, ETL, ¿no? Base de datos, y acá vas a un siguiente punto, ¿no? Que es la ciencia de datos. Entonces aquí tienes a R, ¿no? Tienes a Python y otros, no son los únicos. Bien, todo lo que te he comentado ya ha venido pasando tranquilamente 20, 25 años, pues alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros tratando de explicar el día de hoy? No es el mundo de los datos, ¿no? De seguro en alguna sesión de Evo también lo has visto, sino es la inmersión en el nuevo mundo de los datos. Pero, ¿qué es el nuevo mundo de los datos? Acá vienen dos cosas. La tecnología de forma paralela, en base a todo lo que yo te he comentado, ha ido evolucionando. Junto a los usuarios, nosotros también tenemos nuevas costumbres, generamos nuevas acciones, ¿no? Tenemos básicamente nuevos objetivos. Y de este modo también te quiero comentar de que el Evo también está evolucionando. Estamos a partir de este segundo semestre sacando todo lo inicial actualizado a lo de hoy, pero también ya le está dando pie a todo lo que va a venir. Es lo que te voy a comentar en breve. Computación en la nube, bien. Analítica predictiva, automatizada, procesamiento de grandes volúmenes de información, conocido como Big Data, y finalmente lo que es la inteligencia artificial generativa. Bien, pero poco a poco vamos a llegar a ello. Entonces, ya tienes un contexto del mundo de los datos, qué es lo que ha venido pasando, qué herramientas han venido usando, pero hay un quiebre. Ah, ya, solo para terminar. Estos son los beneficios de aplicar este tipo de soluciones en tu empresa, ¿no? Centralización de la información, toma de decisiones correcta, velocidad en la toma de decisiones, identificamos oportunidades, bien, mediante analítica, todo esto bajo un enfoque de automatización y generamos una cultura data-driven. ¿Qué es una cultura data-driven? Es básicamente que toda tu organización tome decisiones en base a datos. ¿Bien? Pero de forma paralela, el mundo ha ido cambiando, evolucionando y han venido pasando cosas. Entonces, ¿qué te recuerda, por ejemplo, esta imagen? Tal vez las primeras cámaras, no sé. Sí, una de las primeras cámaras, Johnny menciona que si no te adaptas, te extingues. Tiene mucho que ver. A ver, la historia también va mucho más allá, ¿sí? En cursos más profundos de transformación digital, cuento que no es tan así de que si no te adaptas, extingues, pero tiene que ver. Algunas empresas empiezan a quebrar, ¿no? Por diversos cambios disruptivos. Pero, ¿qué son estos cambios? No es tanto así que si no te adaptas, te extingues. Para hacerlo súper breve, si tú fueras dueño de Kodak, ¿crees que no hubieras querido que tu empresa siga subsistiendo? Si tú hubieras sido dueño de Blockbuster, lo mismo, ¿no?
Nosotros hubiéramos querido pues que nuestras empresas sigan creciendo, bien, pasen fronteras, etcétera. Pero tienes un factor en una línea paralela, la cual es el mundo tecnológico. El mundo tecnológico, pues, cambia constantemente y cambia muy rápido, sobre todo. Y esto hizo de que estas empresas no puedan cambiar, en este caso, su core, su corazón de negocio. No es que Kodak no quiso ir a lo digital, sino es que no pudo, porque todo era 100% físico. ¿Cuánta cantidad de producción de rollos tenía? Mientras que, por otro lado, tienes la, pues, avalancha de las cámaras digitales. ¿Cómo te deshaces de todo? Lo botas y no te adaptas. Entonces, no es una historia tan así, tan dura de que si no te adaptas, te extingues. Es básicamente, si tu modelo de negocio no está preparado para cambiar rápidamente, te extingues, ¿no? Pero ya empieza a cambiar un poco el contexto. Entonces, a partir de ello, podemos ver esta imagen de la Plaza de San Pedro en el 2005. ¿Qué pueden ver aquí? Quiero que miren o vean esta imagen, ¿no? Detenidamente. ¿Qué características tiene esta imagen? Muchas personas, Celulares. Creo que la vi antes en alguna red social, pero no sé si tiene que ver con los celulares. No recuerdo mucho. algunos celulares, ¿no? Por aquí, pero básicamente las personas están concentradas en la iglesia, ¿no? Ahora, quiero que mires la misma imagen, pero 8 años después. Eso es la misma imagen 8 años después. Entonces, quiero que me comentes, si puedes por el chat mejor para ir mencionándolo, qué tecnologías han tenido que aparecer. En general, ¿ah? No estoy hablando de datos, estoy hablando de tecnología como tal. ¿Qué tecnologías han tenido que aparecer para que esta imagen sea real? En 8 años, ¿ah? Que no es nada realmente. ¿Qué cambió de la imagen 1 a la imagen 2? Aparecieron los smartphones. ¿Qué más? Todo lo que pueda pasar por tu mente, no solo, o sea, cosas quizás hasta implícitas, ¿no? Complementando lo que nos dice Josué, apareció o pues mejor dicho, se dio la masificación de los celulares, ¿sí? Había personas que ni siquiera tenían casa, pero tenían celular. Las web ligeras, ¿sí? Las web ligeras, vamos a llamarlas aplicaciones, ¿no? De celular, mayor acceso a comprar un smartphone, ¿no? La masificación de los celulares como tal. Muy bien, Johnny, el streaming. Apareció el streaming. Yo puedo sacar mi celular y generar uno en vivo, que de hecho lo quería hacer hoy. A ver si tengo batería. Sí, sí tengo batería. Vamos a ver si lo puedo hacer en mi Instagram. Apareció el streaming entonces. Entonces, para que aparezca el streaming, ¿qué tuvo que aparecer? Hay algo que está detrás del streaming. Más accesible a la gente, el aumento de la capacidad de memoria, el aumento de la capacidad y la reducción del tamaño, ¿no? Porque ahora para tener pues n cantidad de disco duro no necesitamos gran tamaño, que era un problema. Muy bien, Katia, las redes sociales. Para que aparezcan las redes sociales también tuvo que aparecer algo. Para que tú puedas subir tus fotos a la nube y las puedas consultar. Para que puedas subir tus videos
y lo puedas consultar, ¿qué tuvo que aparecer? Muy bien, Johnny. Aparte de la pregunta que les acabo de hacer, ¿por qué hoy en día existe el streaming y en 1997, cuando, no sé, llegó el Internet a la gran parte de las familias, por ejemplo, en mi país, en Perú, no se podía, ¿no? Dar el streaming por la velocidad del Internet como tal, ¿no? La velocidad y frecuencia del Internet hoy en día no se compara con lo que teníamos hace más de 24 años, ¿sí? La velocidad del Internet es lo que hace posible que hoy en día yo pueda estar compartiendo con ustedes en este webinar, que podamos compartir o ver películas en Netflix, entre otros. La cobertura 4G también forma parte de. Entonces, el mundo tecnológico ha ido avanzando, pero hay algo adicional. ¿Dónde guarda la información tu red social favorita? ¿Dónde se guarda todo? Muy bien. Voy a aprovechar en ver si es que se puede grabar por ahí. A ver, un segundo, quiero ver si es que puedo empezar a proyectar. Yo creería que sí. Ok, creo que ya estamos transmitiendo en vivo. Muy bien. Entonces, como les comentaba, ¿sí? Lo más importante es lo que comenta Frank y Nilo. Apareció la nube. La nube que hoy en día tiene nombre propio, puede ser Azure de Microsoft, puede ser Amazon Web Service. Entonces, cuando hablamos de la nube, básicamente estamos hablando con nombre propio de tecnologías como Azure de Microsoft, AWS de Amazon, GCP de Google y muchas más, ¿no? Tienes a Huawei, tienes a Alibaba, entre otros. Entonces, dicho ello, pues la nube hace posible de que hoy en día tú puedas generar un stream, como ahora lo estamos haciendo en Instagram, que yo pueda compartir este webinar con ustedes y un sinfín de cosas. Pero quiero que también comprendas algo. La nube no es gratuita. La nube tiene un costo como tal. Facebook, Instagram no nos cobra, Google no nos cobra porque almacena nuestros datos. Y a partir de nuestros datos es como se pues empiezan a emitir campañas y obviamente generan un retorno a partir de ello porque ellos para las campañas les cobran a las empresas. Bien, entonces pues el mundo tecnológico ha venido avanzando de forma paralela. De forma paralela a todo lo que hemos visto, ¿no? Este primer roadmap de analítica de datos, donde empezabas con ETL y terminabas con ciencia de datos. Entonces, ¿qué pasa? El siglo XXI está lleno de desafíos y oportunidades, ¿no? Pero va a estar dominado por las tecnologías emergentes. Entonces, empezamos a entrar a un mundo de tecnologías emergentes, el cual básicamente está liderado por el cloud computing o la computación en la nube, también conocida como informática en la nube. Una visión de TI basada en colaboración. Para poder generar lo que es el mundo o el ecosistema de aplicaciones, y voy a retroceder para que se entienda el contexto, ¿bien? Aquí en ecosistema de información dentro de las empresas, vamos a necesitar infraestructura, ¿no? Cuando hablo de infraestructura, estoy hablando básicamente de hardware. Entonces las empresas tienen una visión anual, tienen básicamente un presupuesto anual donde dicen, ok, voy a comprar un supercomputador con tales características, que va a soportar cierta cantidad de carga. Si el usuario quiere más,
voy a tener que hacer un upgrade. Pero si el usuario quiere menos, yo no voy a poder quitarle cosas, porque ya las compré. Bien, entonces ese es uno de los principales problemas. Otro punto es el gran consumo de luz o energía y también que no existe un trabajo colaborativo como tal. Entonces, la computación en la nube viene a aliviar todos estos dolores. ¿Cómo? Con una visión basada en el cliente. En pantalla ustedes pueden ver la capacidad, bien, en este caso instalada de hardware, que es la línea verde, ¿no? Llamada tradicional TI, y puedes ver en la línea roja la demanda del cliente. ¿Qué pueden entender de ese gráfico, chicos? Según el análisis que podemos realizar, ¿no? ¿Qué entendemos de ese gráfico? A ver qué mencionan por acá. Que no siempre la infraestructura será 100% aprovechada. Muy bien, eso pasa. Y mira qué pasa aquí con una nueva tecnología, ¿no? Con una nueva tecnología llamada Cloud Computing, que es la línea azul. La diferencia entre lo que se quiere por el cliente es mínima. La satisfacemos de una manera mucho más óptima. Es decir, pagamos lo justo. Para que tú puedas ver, ¿no? En resumen, cuál es la inmersión en el mundo cloud, tendrías que empezar a comparar este ejemplo, ¿no? Entre un escenario sin cloud y un escenario cloud. El escenario sin cloud, como te mencioné, tiene un costo de hardware con una visión anual, ¿bien? Tienes costos de operaciones y mantenimiento, costos de energía, costos de software que siempre se mantienen, y te queda poco presupuesto para lo que son los nuevos desarrollos. En un escenario, en este caso, pues, cloud, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Tienes que el costo del hardware, pues, se reduce muchísimo, en un 90%. El costo de operaciones y mantenimiento también se reduce. El costo de energía también, ¿no? Todo en promedio es un 84% menos de lo que se pagaba en un escenario sin cloud y se libera mucho presupuesto para lo que es nuevos cambios estratégicos, desarrollos de nuevo software, etcétera. Además que inclusive esto es verde, es decir, suma a la reducción del CO2 por emisión, ¿no? Hasta el 75% por utilizar modelos de TI verde. Ahora, si eres de contabilidad y finanzas, sabes que el cloud te va a ayudar también, ¿no? Porque no depreca la tecnología en la nube. No es tuya, solo estás pagando un alquiler. A comparación de que si lo tienes sin cloud, la tecnología se va generando o se va volviendo obsoleta. Depreca. Muy bien. Entonces, el cloud es una de las tecnologías emergentes, yo diría la principal, la cual va a hacer de que ya no te cueste almacenar datos. Entonces, si por ahí en tu empresa no querían invertir en estos sistemas, ¿dónde estás? Aquí, porque tienen que tener bases de datos, servidores y demás. Oye, esto ya no es una limitante para mí. Ahora vamos con todo. Vamos al mundo de la transformación digital. Y de forma paralela, ¿bien? Se generan también otras necesidades, ¿no? Como por ejemplo tener o hablar de IoT, que es otra tecnología emergente, ¿no? El Internet de las cosas, la comunicación de todos los objetos, que sobre todo por detrás tiene un core
en la analítica de datos, ya que genera datos. Luego del IoT tenemos la ciberseguridad, ¿no? Estamos en un mundo tecnológico más abierto, también más inseguro. Pero, ¿por qué hablé hoy en día del cloud computing? Porque el cloud computing es básicamente el corazón que hace de que, oye, ya no solamente tengamos datos, sino entremos en un mundo llamado tsunami de datos. Ahora la cantidad de datos los cuales nosotros podemos, pues, atender es ilimitada. O gestionar, mejor dicho, ¿no? Para seguir en el mismo contexto. Entonces nos ponemos a pensar, ¿ahora qué hago con tantos datos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo los gestiono? ¿El data warehouse, el data mart, será suficiente? ¿Por qué? Porque hoy en día yo estoy en un mundo donde el usuario, por ejemplo, tiene necesidades de streaming, donde el usuario, por ejemplo, tiene necesidades de recopilación de información a partir de imágenes, de videos. El data warehouse no está hecho para eso. El data warehouse está hecho para información estructurada, tipo base de datos, tipo tablas. Y es ahí donde entra un nuevo factor llamado Big Data, ¿no? Que es la revolución de la administración y gestión de los datos, de todo tipo. El Big Data es una tecnología que inicialmente fue definida a partir de tres factores. El volumen de la información, esto a partir del cloud inclusive aumentó, hablamos de millones y millones de registros. La variedad de los datos, cuando hago referencia a la variedad, básicamente refiero a datos estructurados, datos no estructurados como imágenes, videos, audios de WhatsApp, entre otros, y la necesidad de velocidad de la información. De repente los necesito en tiempo real, de repente no. El concepto de Big Data ha ido evolucionando, ¿sí? A 4 Vs, a 5, 6, 7, 8, hasta 9 Vs he visto del Big Data, pero yo me quedo con 4, que es volumen, velocidad, variedad y sobre todo veracidad. Empiezan nuevas líneas de, pues, roles en el mundo de los datos como gobierno de datos, quien se encarga que los datos sean auditables, estén seguros, bien, no haya fuga de información y sobre todo tengan calidad. Entonces, el conjunto de 4 Vs te dice lo siguiente, ¿no? Conjunto de datos cuyo volumen, velocidad, variedad y veracidad están más allá de la capacidad de las herramientas que se utilizan comúnmente para capturar, procesar, almacenar, gestionar y analizar los datos. Las fuentes de información que hoy en día analizamos, pues son todas las que ves aquí abajo. Tienes un CRM, un video, un IT Operations, ¿no? Que son los logs, emails, data transaccional en tabla, móviles, audios, textos, social media, búsquedas en internet, imágenes y demás. Ahora analizamos todo en ese nuevo mundo de los datos. Entonces, eso hará de que no perdamos el foco, ¿sí? Pero utilicemos nuevas tecnologías. ¿Y por qué pongo esta quinta V? Porque no quiero que pierdas el foco. ¿Cuál es el foco? Y voy a regresar. El foco es el mismo, tomar decisiones. Volvemos a lo mismo, pero con nuevas tecnologías, con nuevos requerimientos. El foco es el valor de los datos para tomar decisiones. Puedo tener mucho, puedo tener mucha infraestructura, mucha tecnología de punta, pero al final lo que yo quiero es encontrar el famoso insight, ¿no? El insight es el dato, pues, que realmente te mueve la aguja dentro del negocio, el dato importante y conocimiento. Y esa sería la quinta V, ¿no? Que es el valor. Y para hacerlo, vamos a tener el uso o el acceso a nuevas tecnologías de Big Data. Bien, inicialmente cuando salió el Big Data se hablaba de Hadoop, Big Hype, ¿no? Como tecnologías open source dentro de todo, pues un framework, ¿no? Desarrollado para el Big Data, pero el mismo ha ido evolucionando en el tiempo, bien, se ha ido sumando también lo que es el cloud computing, y hoy en día hablamos de un data lake,
¿no? En nube, o en cloud, o un lakehouse. Bien, que igual, o sea, igual que el warehouse, es una nueva base de datos, ahora está en la nube, bien, tiene conceptos un poco más profundos para el tratamiento de los datos, alineados a capas. En el warehouse también tú tienes capas, bien, pero la forma de procesamiento de los datos, la forma de lectura es distinta. En el data lake, bien, en el lakehouse los tenemos agrupados en capas mediante carpetas para leerlos de una forma mucho más óptima. En el warehouse tú lo tienes como tablas o tablones dentro de los ya mencionados data marts, bien. Y pues dentro del Lakehouse vamos a encontrar nuevas tecnologías. La base de datos es un data lake, ¿no? En Azure, por ejemplo. Bien, la plataforma para la consulta a la base de datos, para poder generar analítica predictiva, puede ser el famoso Databricks. Bien. La plataforma de visualización de datos sigue siendo, en este caso, Power BI, Tableau. Algunas cosas se quedan, ¿no? Permanecen, otras cosas o otras herramientas pues van a variar un poco. Y acá quiero aprovechar en comentarte de que también en septiembre tenemos el curso de Big Data con Databricks, bien a cargo del profesor Germán Cayo, el cual te hace entrar desde cero, bien, hasta un nivel avanzado dentro de este mundo que estás viendo en esta lámina. Aquí mismo van a poder generar pues procesos de machine learning, ¿no? Dentro de el apartado de data science dentro de Databricks. Y ahora mismo, pues si hablamos específicamente de tecnología Microsoft, todo ocurre dentro de una plataforma. Todo ocurre pues en un lenguaje complementario al Python y SQL, ¿no? Llamado PySpark, bien, dentro de una página web. O sea, ya no necesito instalar N cantidad de programas, todo está dentro de una web y simplemente empiezo a explotar la información, ya sea a través de consultas, ya sea con un modelo predictivo, ya sea mediante una visualización de datos. Bien, hay nuevos roles como el Data Custodian, como el Data Steward, como el Data Owner, los cuales se encargan de tener la información, en este caso segura, avalada, ¿no? Dentro de alguna de esas capas en el Lakehouse. Y pues el mundo de los datos no queda aquí, ¿no? Esto también no es la actualidad, esto ya viene pasando hace, podríamos decir, 8 años, un poquito menos de repente, al menos aquí en Perú, ¿bien? Y es el primer paso para poder adentrarnos dentro del mundo tecnológico actual, porque en una línea paralela a todo lo que te he comentado hasta ahora, la tecnología ha seguido avanzando. Sobre todo se ha seguido comercializando. Y tienes la última comercialización que ha sido el boom hace 2 años, llamado inteligencia artificial generativa, ¿no? Acuérdate que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, bien como, pues en este caso, el razonamiento y la percepción. Estos sistemas pueden percibir su entorno, bien, razonar sobre el conocimiento, procesar la información derivada de los datos, o sea, sin datos, sin todo lo que hemos trabajado hoy en día no existiría la inteligencia artificial, para procesar la información derivada y tomar decisiones para lograr un objetivo dado. O sea, al final del eslabón, en el último siglo de madurez en inteligencia artificial, lo que buscas es también tomar decisiones. Y todo parte desde ahí. Entonces, hace 2 años salió y se comercializó la inteligencia artificial con el famoso ChatGPT de OpenAI, ¿no? Una de las empresas también de este famoso Elon Musk. Y pues Microsoft, ¿y por qué hablo tanto de Microsoft? Bueno, como sabrán también, Level Learning Center es Partner Learning de Microsoft, entonces todo lo que impartimos aquí es 95% Microsoft. Microsoft compró ChatGPT y creó Copilot, ¿no? Complementó su inteligencia artificial que tenía dentro de Bing y hoy en día nos brinda, pues, una inteligencia artificial generativa capaz de hacer absolutamente todo. Inclusive, pues, que se puede adaptar a herramientas como Power BI, como PowerPoint, Excel, Word y demás. Bien. Power, bueno, Power no.
Copilot va a venir a revolucionar todo el sistema de Office 365, ¿bien? Y junto a diversas tecnologías, pues, de inteligencia artificial, como por ejemplo las de voz, ¿no? Tienes a Siri, ¿bien? Las de, en este caso, pensamiento automático y manejo automático. Para acá tienes un gran caso que te invito a verlo, se llama Waymo, es este vehículo que se conduce sin conductor. Y bueno, ya sabrás, los temas de seguridad de Face ID, ¿no? Reconocimiento facial, van a venir a simplificarnos la vida, ¿no? Porque el objetivo, de forma paralela, de la tecnología, pues que te he venido comentando, es simplificarnos la vida, es tener más tiempo para nosotros, para nuestra familia, para dejar de hacer labores y tareas operativas y vivir más, ¿no? Tener más calidad de vida. Entonces, el nuevo mundo tecnológico del Big Data, sumado al cloud, también va a sostener la inteligencia artificial, que por ahora todavía no está tan inmersa en la empresa, ¿no? Porque hay un tema delicado ahí de justamente seguridad de la información, ¿no? ChatGPT es grandioso, tienes muchas aplicaciones en Internet también grandiosas, pero por seguridad no puedes desplegarlas dentro de tu empresa, ¿no? Porque muchas, como son open source, pueden robar información. Copilot te dice, oye, yo te brindo el servicio, págame $20 por usuario, pero te doy la seguridad. Y en eso están, comprando licencias de Copilot, comprando esto también por un tema de seguridad para que la información no fugue y generando pruebas, ¿no? Para complementar todo este ambiente de cloud en Big Data, ¿bien? Y de esta manera poder tomar decisiones cada vez más acertadas. Bien, chicos, entonces esto es lo que yo les quería traer el día de hoy, solo para cerrar con esta pequeña lámina resumen, ¿no? La evolución de la analítica de datos ha pasado de un entorno tradicional en un warehouse que puede estar en un Oracle Database, en un SQL, en un Netezza, ¿bien? Donde teníamos mucha dependencia de perfiles técnicos de IT, falta de priorización también del área de IT, conceptos y usos técnicos al 100%, y hace 7 años todo empezó a cambiar cuando apareció Power BI, cuando descentralizó el análisis de datos, bien, herramientas se pues reformularon como Tableau, luego el usuario de negocio quiso más, ¿no? Se sumó Python, R para la analítica predictiva. De forma paralela empezó la computación en la nube, ¿no? Con Azure, GCP, AWS, y finalmente tenemos a la IA generativa y tradicional, la cual pues va a ayudarnos a optimizar más aún la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, este es un breve resumen de lo que les he querido comentar hoy, ¿no? Sobre la inmersión en el mundo de los datos en la actualidad, ¿no? Han podido ver que hemos pasado por diversas capas. De hecho, cada una tiene un doble clic todavía. Por ejemplo, un mundo aparte es la computación cuántica, un mundo aparte es el IoT, un mundo aparte es el gobierno de datos, bien, la estrategia de datos, los cuales nos van a permitir inclusive optimizar y estar más seguros de la información que usamos para tomar decisiones. Y bueno, ¿cuál es el objetivo también? Además de poder compartirte todo ello, comentarte que en este segundo semestre estamos ya abriendo los nuevos cursos en Lego Learning Center de Cloud Computing, Big Data, Databricks, entre otros. ¿Sí? Vamos a abrir uno también de inteligencia artificial para los negocios, los cuales van a ayudar a todas las personas que pues están recién dando sus primeros pasos, como la sesión de hoy, bien, desde cero, aprender con fundamentos esenciales para lo que es la analítica de datos y la optimización en el tiempo de la toma de decisiones. Solo para terminar y luego te doy el pase, Naomi, comentarles que pues tenemos próximos inicios de cursos bases para la analítica. Al menos conmigo van a poder llevar el curso de dominio de datos con Power BI, donde tenemos una clase de warehouse, tenemos una clase de data storytelling y luego 8 sesiones de full Power BI, bien, que las pueden complementar también con el curso del profesor Santos de dominio de DAX y external tools. Este curso de DAX ha sido complementado con herramientas externas de Power BI para la optimización en proyectos. Podemos automatizar y sumarnos a la transformación digital en el curso del profesor Manuel
con Power Apps y Power Automate, generar inteligencia y automatización de datos en Excel, justo lo que les comentaba, una nueva cara, lo cual le está dando el profesor Diego, ¿no? A este curso tradicional de Excel, donde ya lo pone inmerso, ¿no? En este mundo de la analítica. Con el profesor Pedro vamos a dominar Tableau, la competencia más real que hoy en día tiene Power BI, bien, Tableau de Salesforce. Con el profesor Carlos van a dominar el mundo de los datos, pero con un lenguaje Transact SQL Server. Y bueno, luego en agosto también tienen mi segunda edición de Power BI para seguir aprendiendo. Entonces, es esto lo que les traía el día de hoy. Quiero agradecer a todos por su tiempo. Y nada, Nomi, te doy el pase. Quedo atento igual a cualquier duda o consulta que puedan tener, chicos. Y nuevamente, muchas gracias.